Corría el año 1536, el mes era mayo, y el aire en Tower Hill estaba impregnado del sabor metálico de la sangre y la mórbida expectación de una multitud. Sobre el cadalso, oscuro contra el grisáceo cielo de Londres, se erguía un hombre cuyo nombre era sinónimo de poder, ingenio y revolución. No se trataba de un traidor común o un espía extranjero. Era George Bolena, vizconde de Rochford, hermano de la reina de Inglaterra. Era poeta, diplomático, un ferviente reformador y hasta hacía unas pocas semanas el propio compañero y cuñado del rey. Ahora se enfrentaba al hacha del verdugo, condenado por un crimen tan inmundo, tan antinatural, que desafiaba toda creencia: incesto con su propia hermana, la reina. ¿Cómo pudo un hombre tan cercano al sol ser sumergido en una oscuridad tan absoluta? La historia de su caída no es una mera nota al pie de la tragedia de su hermana. Es un testimonio escalofriante de la naturaleza brutal y carnívora del poder de los Tudor, un mundo donde los susurros de un rival podían convertirse en una sentencia de muerte, y el amor de un rey podía agriarse hasta convertirse en una furia homicida. Y ahora, por favor, detén el video y suscríbete a nuestro canal. Para poder seguir haciendo videos como este, necesitamos llegar a 1000 suscriptores lo antes posible. Gracias. El ascenso de la familia Bolena fue una clase magistral de ambición, una escalada vertiginosa impulsada por el intelecto de sus hijos y el impulso implacable de su patriarca, Sir Thomas Bolena. Desde los campos provincianos de Kent, Thomas catapultó a su familia al corazón mismo del cosmos político europeo, asegurando para sus hijas, María y Ana, posiciones en las brillantes y traicioneras cortes de Francia, y para su hijo, George, una educación digna de un príncipe del Renacimiento. George era el heredero varón, el portador del nombre, y fue pulido hasta convertirse en un perfecto diamante cortesano. Era apuesto, prodigiosamente inteligente y poseía un ingenio afilado que podía encantar a una sala o hacer sangrar en un debate. Hablaba francés con fluidez, era un músico y poeta talentoso, y se movía con una gracia desenvuelta que atrajo la atención del propio rey Enrique el VIII. En los primeros días, antes del gran cisma que desgarraría a la cristiandad, George era más que el hermano de Ana. Era una estrella en ascenso por derecho propio, un compañero favorecido del rey, un hombre que compartía la pasión de Enrique por la teología, el deporte y el nuevo saber que se extendía por el continente. Esta fue la edad de oro para los Bolena, una época en que su poder parecía ilimitado, su futuro inscrito en las estrellas. Eran la encarnación de un nuevo tipo de aristocracia, una basada no solo en antiguos linajes, sino en el talento, el intelecto y la proximidad a la corona. George, con su encanto y feroz inteligencia, era el abanderado de este nuevo mundo, un cortesano que bailaba, debatía y cazaba con el rey, aparentemente ajeno al abismo que yacía justo más allá de la luz de las antorchas de la corte real. El palacio era un escenario, y por un momento glorioso y fugaz, George Bolena fue uno de sus actores más célebres, cada una de sus palabras y gestos aplaudidos por el rey que tanto admiraba. Era un mundo de seda, oro y promesas susurradas, un mundo construido sobre las arenas movedizas del favor real, un cimiento que resultaría tan inestable como brillante. La familia había ascendido junta, una unidad muy unida de ambición y afecto, y quedarían inextricablemente ligados en su trágico y sangriento descenso. El destino de George no fue una idea de último momento para el de Ana. Estaba entretejido en la misma tela de su ascenso, un pacto silencioso que significaba que el triunfo de ella era el de él, y la destrucción de ella sería inevitable y horriblemente, también la de él. Las semillas de su muerte se plantaron en los mismos jardines de su éxito, regadas por la misma atención real que lo había hecho grande. George Bolena era mucho más que un cortesano decorativo o el apuesto hermano de la reina. Era un motor principal, un motor intelectual que impulsaba la transformación más radical de la historia inglesa. Su compromiso con la reforma religiosa no era una cuestión de conveniencia política, sino una convicción profunda y ardiente. Era un evangélico apasionado, versado en los argumentos teológicos de la época, y un miembro clave de la facción reformista en la corte que veía al Papa, no como el vicario de Cristo,
sino como una potencia extranjera que se entrometía en los asuntos ingleses. Era un lector voraz de textos prohibidos, de las obras de Tyndale y Lutero, y participaba en feroces debates con la facción conservadora. Su lengua afilada y su mente lógica lo convertían en un oponente formidable. Su biblioteca personal era un testimonio de sus creencias, llena de tratados reformistas que, en otro contexto, podrían haberlo visto quemado por herejía. El rey Enrique, él mismo un estudioso de la teología, encontró en George un compañero intelectual brillante y estimulante. Pasaban horas discutiendo las escrituras, diseccionando los argumentos a favor de la supremacía real y construyendo el marco teológico y legal para la ruptura con Roma. George no se limitaba a repetir los deseos del rey. Los estaba moldeando activamente, proporcionando la munición intelectual para la revolución. Fue nombrado para misiones diplomáticas cruciales, enviado a Francia para negociar con el rey Francisco I, una tarea que requería una inmensa delicadeza, perspicacia política y una profunda comprensión de las cambiantes alianzas de Europa. Era una voz para Inglaterra en el escenario continental, argumentando a favor de la validez del nuevo matrimonio de Enrique y la legitimidad de su nueva iglesia. También fue una fuerza poderosa en el Parlamento, utilizando su posición como vizconde de Rochford para impulsar la arquitectura legislativa de la Reforma, incluida la crucial Acta de Supremacía que declaraba a Enrique cabeza de la Iglesia de Inglaterra. En esto, fue un colaborador directo de Thomas Cromwell, el otro gran arquitecto del nuevo orden. Durante un tiempo fueron aliados, dos hombres brillantes de origen humilde que remodelaban una nación. Pero su alianza era de necesidad, no de amistad, y los pasillos del poder no eran lo suficientemente anchos para dos ambiciones tan colosales. George no era un peón. Era un hacedor de reyes, un hombre que apostó su vida y el futuro de su familia a una nueva visión radical para Inglaterra. Creía en la causa y creía en su hermana, la mujer que era el símbolo viviente de esa causa. Su tragedia es que fue demasiado exitoso, demasiado visible, demasiado brillante. Su fervor intelectual le granjeó peligrosos enemigos entre la vieja guardia, y su proximidad a la reina lo convirtió en una responsabilidad fatal cuando la estrella de ella comenzó a declinar. Había ayudado a construir el andamiaje del nuevo Estado inglés, sin imaginar nunca que él mismo sería uno de los primeros en ser conducido a él, víctima de la misma estructura de poder que con tanta pasión había ayudado a crear. El motor de este cambio cataclísmico, el vórtice alrededor del cual giraban toda la política, la religión y los destinos personales, era el gran asunto del rey. La desesperada y obsesiva búsqueda de Enrique el VIII por un heredero varón y su pasión absorbente por Ana Bolena se convirtieron en las fuerzas gemelas que remodelarían un reino y, en el proceso, sellarían el destino de George Bolena. Durante años, la corte se mantuvo en un estado de animación suspendida, mientras Enrique buscaba la anulación de su primera esposa, Catalina de Aragón. No se trataba de un simple procedimiento legal. Era una crisis internacional que enfrentaba a Inglaterra contra el poder del Sacro Emperador Romano, sobrino de Catalina, y la autoridad espiritual del Papa. George fue empujado al corazón de esta lucha, no solo como un hermano solidario, sino como un operativo clave. Formaba parte del círculo íntimo, al tanto de las negociaciones secretas, los argumentos legales y las crecientes amenazas contra el papado. Vio de primera mano la inmensa presión sobre su hermana, una mujer que vivía en un limbo político, ni del todo esposa, ni del todo amante, con todo su futuro dependiendo de los afectos notoriamente volubles del rey y del resultado de una batalla teológica que abarcaba toda Europa. El peso sobre la familia Bolena era inmenso. Lo habían apostado todo a Ana. Su riqueza, sus títulos, su influencia, sus propias vidas, estaban en juego en su capacidad para tener éxito donde Catalina había fracasado. Darle un hijo a Enrique. El aire en la corte se volvió pesado por el suspense. Los años de espera llevando los nervios de todos los involucrados al límite. George, siempre el diplomático y defensor diligente, trabajó incansablemente tras bambalinas, consolidando apoyos, contrarrestando la propaganda de la facción aragonesa y tranquilizando a un rey cuya paciencia se estaba agotando peligrosamente. Cuando finalmente llegó la ruptura con Roma y Ana fue coronada reina en 1533, fue un momento de triunfo supremo para los Bolena.
Parecía que su apuesta había valido la pena. George estaba en el cenit de su poder, su hermana estaba en el trono y el futuro de Inglaterra parecía estar en sus manos. Pero su victoria estaba construida sobre un precipicio. Habían alienado a los hombres más poderosos de Europa, dividido a su propio país y se habían ganado enemigos acérrimos de la vieja aristocracia y el clero conservador que los veían como usurpadores heréticos. Su poder dependía por completo de un único hecho biológico: el nacimiento de un príncipe. La llegada de la princesa Isabel fue una alegría, pero no el cumplimiento de la profecía. El tiempo corría, y el gran asunto del rey, una vez fuente del ascenso de los Bolena, se estaba transformando lenta e inexorablemente en el instrumento de su ruina. La presión para producir un heredero se convirtió en una carga sofocante para Ana y, por extensión, para George y toda la familia. Estaban atrapados en una narrativa de su propia creación, un drama de alto riesgo donde el acto final aún no se había escrito, y el rey, su patrón y protector, era también su juez supremo y potencial verdugo. Para entender la repentina y violenta caída de los Bolena, primero hay que entender el entorno en el que operaban. La corte de los Tudor no era un edificio gubernamental, sino un nido de víboras, un ecosistema cerrado e incestuoso de ambición, paranoia y vigilancia. Era un mundo de intimidad sofocante, donde lo personal siempre era político y lo político siempre era profunda y violentamente personal. Cada palabra era sopesada, cada mirada interpretada, cada amistad una alianza potencial, y cada rival un asesino potencial del carácter de uno, si no de su cuerpo. George Bolena, con su ingenio rápido y su confianza aristocrática, prosperó en este ambiente, pero también era excepcionalmente vulnerable a sus venenos. La corte funcionaba con un sistema de mecenazgo, con facciones que se unían en torno a figuras poderosas, todas compitiendo por la fuente última de toda luz y calor, el favor del rey. Los Bolena, en su ascenso, habían desplazado a la vieja guardia, creando un bloque poderoso y resentido de enemigos que simplemente esperaban un momento de debilidad. Hombres como el duque de Norfolk, su propio tío, eran aliados volubles, impulsados por su propio y antiguo orgullo familiar, y dispuestos a sacrificar a sus parientes para preservar su propia posición. El embajador español, Eustace Chapuis, era un maestro del espionaje. Sus despachos al emperador un comentario continuo de chismes de la corte, calumnias e inteligencia política, pintando a Ana y George como agentes del mal corruptos y heréticos. La propia arquitectura de los palacios, con sus pasillos laberínticos, nichos ocultos y cámaras interconectadas, facilitaba una cultura de la escucha clandestina. Los sirvientes eran espías, las damas de honor eran informantes, e incluso las conversaciones más privadas podían ser escuchadas, tergiversadas y utilizadas como armas. En este mundo, el amor cortés, el juego estilizado y coqueto que jugaba la aristocracia, era una farsa peligrosa. Un cumplido ingenioso, una mirada compartida, un toque familiar de la mano, gestos inocentes en un contexto, podían ser reformulados por los enemigos como evidencia de adulterio y, por extensión, de traición. La relación de George con su hermana Ana era famosamente cercana. Eran iguales intelectuales, confidentes y aliados en un mundo hostil. Compartían un sentido del humor similar y una familiaridad casual y táctil que era común entre hermanos, pero que podía ser deliberadamente malinterpretada por aquellos que buscaban su ruina. Esta cercanía, una fuente de fortaleza en su ascenso, se convertiría en la prueba de las más monstruosas calumnias. El aire estaba impregnado del aroma de la intriga, un perfume de poder y decadencia. Los mismos suelos parecían tener oídos, los tapices, ojos. Era un lugar donde un solo paso en falso, una palabra descuidada, o el repentino disgusto del rey, podían significar un traslado rápido y silencioso a la Torre de Londres. George Bolena era un maestro del juego cortesano, pero él y su hermana habían cambiado las reglas tan fundamentalmente que habían alienado a los demás jugadores. Ahora, esos jugadores, liderados por el maestro estratega Thomas Cromwell, se preparaban para cambiar el juego de nuevo, convirtiendo la corte de un escenario para el triunfo de los Bolena en el teatro de su sangrienta y espectacular destrucción. El primer temblor, la fisura capilar en el espejo dorado de la supremacía Bolena, fue el silencio devastador de la guardería real. El reino,
y más importante aún, el rey, habían contenido la respiración por un príncipe, la justificación biológica para una revolución religiosa y el cisma de la cristiandad. El nacimiento de Isabel en 1533 fue una profunda decepción, y con cada año que pasaba, cada embarazo posterior que terminaba en aborto espontáneo, esa decepción se agriaba hasta convertirse en una furia fría y amenazante dentro de Enrique. El aborto espontáneo de un hijo en enero de 1536, el mismo día del funeral de Catalina de Aragón, fue visto por el supersticioso rey como un oscuro presagio, una señal del juicio de Dios. Comenzó a creer, o quizás fue persuadido de creer, que su matrimonio con Ana estaba maldito, que había sido seducido por la brujería, una conveniente escapatoria teológica que lo absolvería de toda responsabilidad. La personalidad vibrante, argumentativa y a menudo conflictiva de Ana, que tanto había encantado a Enrique durante su largo cortejo, ahora comenzaba a irritarlo. Deseaba una reina que fuera plácida, obediente y, sobre todo, fértil. Sus ojos y su favor comenzaron a desviarse hacia la pálida, tranquila y sumisa Juana Seymour, una mujer que era el opuesto físico y temperamental de Ana. Este cambio en los afectos del rey fue el terremoto político que destrozó los cimientos de los Bolena. A medida que el amor del rey por Ana se enfriaba, el poder de toda su facción comenzó a evaporarse. Los cortesanos que una vez habían acudido en masa a su lado ahora mantenían una distancia cautelosa. Los susurros se hicieron más fuertes, los enemigos más audaces. George, como hermano de Ana, y su partidario masculino más visible, estaba inextricablemente ligado a su destino. Su fracaso en producir un heredero era un reflejo de toda la familia. El mandato divino que habían reclamado ahora estaba siendo puesto en duda. La acusación de brujería que Enrique murmuraba en privado no era solo un ataque a Ana, era un ataque a la legitimidad misma de su empresa compartida. Si Ana era una bruja, entonces, ¿qué era George? Su brujo, su co-conspirador en un complot diabólico para hechizar al rey y usurpar el trono. La atmósfera en la corte se volvió densa con un nuevo tipo de pavor. El peligro ya no era externo de Roma o del emperador, sino interno, emanando de las propias cámaras del rey. El encanto de Enrique, una vez el sol en el que los Bolena se deleitaban, ahora mostraba su otra cara, la de un tirano despiadado y paranoico, un hombre cuya conciencia era infinitamente flexible cuando se trataba de sus propios deseos. La caída aún no estaba en marcha, pero el suelo bajo los pies de George Bolena se había vuelto traicionero e inestable. Estaba caminando sobre una delgada capa de hielo, y podía oírla crujir con cada paso. La historia de amor que había rehecho Inglaterra estaba terminando, y en la lógica brutal de la corte de los Tudor, su final solo podía escribirse con sangre. A medida que el favor del rey se retiraba de los Bolena como una estrella moribunda, un nuevo cuerpo celeste alcanzaba su cenit. Thomas Cromwell, un hombre de orígenes humildes, hijo de un herrero que había ascendido, gracias a su pura y despiadada inteligencia, hasta convertirse en el principal ministro del rey. Cromwell era el pragmático definitivo, un ingeniero político de una habilidad sin igual. Había sido un aliado clave de los Bolena, el hombre que había hecho el trabajo sucio y legislativo de hacer realidad la ruptura con Roma. Él y George habían trabajado juntos, dos hombres modernos forjando un nuevo Estado. Pero su alianza era un matrimonio de conveniencia, y a medida que el valor político de Ana se desplomaba, Cromwell vio una oportunidad no solo para sobrevivir, sino para consolidar su propio poder de manera absoluta. Las razones de su decisión de volverse contra los Bolena son debatidas por los historiadores. Quizás creía genuinamente que la presencia continua de Ana era una amenaza para la estabilidad del reino y la sucesión. Quizás tuvo una disputa personal con la reina, quien supuestamente tuvo una acalorada discusión con él sobre el uso de los fondos de los monasterios disueltos. O quizás, lo más probable, era un depredador político que sintió una debilidad fatal en la manada dominante y se lanzó a matar. Cualquiera que fuera su motivo, una vez que Cromwell decidió que los Bolena debían desaparecer, se movió con una velocidad y precisión aterradoras. Comenzó a construir su red, una creación meticulosa, paciente y mortal. Era el maestro de espías general, con agentes e informantes en cada rincón de la corte. Entendía su cultura tóxica íntimamente,
y sabía exactamente cómo explotarla. Comenzó a reunir los hilos de los chismes, las medias verdades, las palabras descuidadas, los gestos inocentes de la vida cortesana. Sus agentes, hombres como el inquisidor John ap Rhys, fueron encargados de interrogar a los miembros del círculo de la reina, aplicando presión, ofreciendo incentivos y buscando cualquier fragmento de información que pudiera ser retorcido en algo siniestro. La investigación, si se puede llamar así, se centró en los hombres de la cámara privada de la reina, aquellos con el acceso más cercano y familiar a ella. Hombres como Henry Norris, un viejo amigo del rey, Francis Weston, un joven cortesano, y William Brereton, un poderoso caballero de las marcas galesas. Y, lo más vulnerable, un músico de baja cuna llamado Mark Smeaton. Cromwell sabía que una simple acusación de adulterio podría no ser suficiente para derribar a una reina y a su poderosa familia. Necesitaba algo más, algo tan impactante, tan monstruoso, que mancharía el nombre de los Bolena para siempre y haría que las acciones del rey parecieran no solo justificadas, sino justas. No era solo un investigador, era un escritor, elaborando una narrativa de depravación y traición que se presentaría al rey y a una corte aterrorizada como un hecho innegable. George Bolena, el brillante y seguro hermano de la reina, iba a ser el villano central en esta oscura ficción, solo superado por la propia Ana. La red de Cromwell se estaba cerrando, sus hilos invisibles pero de acero, y en su centro se sentaba el rey, una araña paranoica y sugestionable, lista para ser convencida de que su casa estaba infestada y necesitaba ser purgada con fuego. La jugada maestra del complot de Cromwell, la acusación que elevó el asunto de una mera purga política a un evento de horror casi mitológico, fue el cargo de incesto. Acusar a una reina de adulterio era suficientemente traicionero, pero acusarla de una relación sexual con su propio hermano era hundir la daga en el corazón mismo de la naturaleza, el orden y la ley divina. Era una acusación tan inmunda, tan profundamente tabú, que trascendía la política y entraba en el reino de lo monstruoso. Este era el genio de Cromwell, en su forma más diabólica. La acusación de incesto sirvió para múltiples propósitos con una eficiencia escalofriante. Primero, destruyó por completo el carácter de Ana en la imaginación pública. Ya no era solo una esposa infiel, sino una criatura de lujurias antinaturales, una leprosa moral. Esto hizo que su ejecución, y la de su hermano, no solo fuera una necesidad política, sino una limpieza moral, un acto justo para purgar el reino de una corrupción indecible. Segundo, proporcionó una explicación conveniente, aunque retorcida, para su fracaso en producir un heredero varón sano. En la mentalidad profundamente supersticiosa del siglo XVI, el producto de una unión incestuosa seguramente sería maldecido por Dios, resultando en abortos espontáneos o descendencia deforme. Esto justificaba retroactivamente la desesperación de Enrique por una nueva esposa, y lo absolvía de cualquier culpa. Reenmarcaba su deseo por Juana Seymour de un acto de lujuria a un deber piadoso para asegurar la sucesión con un vientre puro y bendito. Tercero, y lo más crucial, el cargo de incesto implicaba a George Bolena de una manera que ninguna otra acusación podría hacerlo. Un cargo de simple traición, de conspirar contra el rey, podría haber sido difícil de probar contra un hombre tan recientemente favorecido. Pero el incesto era un crimen de la cámara secreta, un pecado de susurros y deseos ocultos. La evidencia no necesitaría ser concreta. Podría construirse a partir de insinuaciones, de familiaridad malinterpretada, del testimonio coaccionado de testigos aterrorizados. Creaba un bucle cerrado de culpa. La cercanía de George a su hermana era ahora prueba de su conspiración, y su conspiración era incestuosa. El mismo vínculo que había sido una piedra angular de la fortaleza de su familia ahora era patologizado, retorcido en algo grotesco y condenable. No existe evidencia histórica creíble que respalde el cargo. Fue, según casi todos los relatos, una invención completa, una pieza de propaganda negra tan potente que ha manchado la memoria de Ana y George durante siglos. Fue una mentira diseñada para matar, y fue devastadoramente efectiva. Transformó a George de una figura política en un monstruo mitológico, un participante en una tragedia griega escrita por sus propios enemigos.
ya no debía ser visto como un reformador o un diplomático, sino como un degenerado que había profanado su propia sangre y el lecho real. En el teatro de la corte de los Tudor, Cromwell acababa de desvelar su obra maestra de asesinato de carácter, y George Bolena estaba a punto de ser forzado a interpretar el papel principal en su propia condenación. La evidencia que la maquinaria de Cromwell reunió fue un tapiz grotesco tejido con hilos de tortura, coerción y chismes maliciosos. Un testimonio del hecho de que en una tiranía, la verdad es lo que el Estado declara que es. El eje de todo el caso fue la confesión de Mark Smeaton, un apuesto músico de la corte de origen humilde. A diferencia de los otros acusados, que eran aristócratas, Smeaton era un plebeyo y podía ser legalmente sometido a tortura. Fue llevado a la casa de Cromwell en Stepney, y lo que sucedió allí permanece envuelto en la oscuridad, pero el resultado es claro. Después de lo que casi con certeza fue una sesión brutal en el potro u con otros instrumentos de persuasión, Smeaton se quebró. Confesó haber cometido adulterio con la reina en 3 ocasiones, ya sea que se le prometiera la vida a cambio de esta mentira, o que simplemente sucumbiera a una agonía insoportable. Su confesión fue la grieta en la presa. Le dio un aire de legitimidad a todo el procedimiento, una sola voz, aunque coaccionada, admitiendo la culpa. Con la confesión de Smeaton en la mano, los investigadores de Cromwell dirigieron su atención a los demás, armados con el poder de la sugestión. Las pruebas contra George eran aún más etéreas, descansando enteramente en rumores y en el testimonio de su propia esposa, Jane Parker, Lady Rochford. El papel de Lady Rochford es uno de los grandes y oscuros misterios de la historia. Proporcionó una declaración, probablemente bajo inmensa presión, enumerando casos del comportamiento sospechoso de su marido. Supuestamente afirmó que Ana le había dicho que el rey no era capaz de satisfacer a una mujer y que no tenía ni habilidad ni virilidad. También alegó que George y Ana a menudo estaban solos juntos durante largos periodos, y que una vez lo habían visto en las cámaras de su hermana temprano en la mañana. No eran testimonios presenciales de un crimen, sino una colección de insinuaciones, momentos descontextualizados de familiaridad entre hermanos y chismes de segunda mano sobre la destreza sexual del rey, un detalle tan inflamatorio que garantizaba enfurecer a Enrique. Cada detalle, por endeble que fuera, era otro hilo en la red. Un cumplido cortesano de Sir Francis Weston a la reina fue tergiversado como evidencia de un romance. Una conversación que Ana tuvo con Sir Henry Norris, cuestionando su intención de casarse con su dama de honor, fue reformulada como si ella intentara atraerlo a su cama. Fue una clase magistral de sesgo de confirmación, donde cada interacción con la reina por parte de cualquier hombre ahora se veía a través de la lente oscura del adulterio traicionero. El cargo específico contra George, tal como se leyó en su juicio, alegaba que había cometido incesto con Ana en Whitehall y en el Palacio de Beaulieu, ya demolido. No se dieron fechas específicas, solo un vago marco de tiempo. La evidencia era la palabra de Lady Rochford, y la supuesta lógica de que si Ana era adúltera con otros 4 hombres, era plausible que lo fuera también con su hermano. Era un caso fantasma construido sobre susurros y agonía, una monstruosidad legal diseñada no para encontrar la verdad, sino para ratificar un veredicto predeterminado. George iba a ser condenado no por lo que había hecho, sino por lo que sus enemigos podían hacer que otros dijeran que había hecho. El colapso llegó con la brutalidad repentina de un rayo en un día de verano. El 1 de mayo de 1536 fue un día de celebración, un torneo del 1 de mayo en el Palacio de Greenwich. La reina estaba presente, en el palco real, acompañada por su hermano George. El rey también estaba presente, presidiendo las justas. La atmósfera era festiva, un espectáculo de caballería y exhibición cortesana. Pero bajo la superficie, los engranajes de la conspiración estaban llegando a su posición final. Sir Henry Norris, uno de los amigos más cercanos del rey y ayuda de cámara, competía en el torneo. Durante la justa, su caballo se volvió ingobernable y se negó a correr. Según algunos relatos, Ana, en un momento de cortesía juguetona, dejó caer su pañuelo y Norris lo usó para secarse la cara. A los ojos de un rey suspicaz, ya envenenado por los susurros de Cromwell,
Esto no fue un gesto de caballería, sino una señal flagrante de intimidad, una confirmación de sus más oscuros temores. De repente, en medio de las festividades, el rey Enrique se levantó. Su rostro era una máscara de trueno. Sin una palabra a la reina, abandonó el palco real, llevándose a un pequeño grupo de sus confidentes con él, incluido Norris. Cabalgaron inmediatamente hacia Westminster. La reina, su hermano y toda la corte quedaron en un estado de silencio atónito y perplejo. La partida pública fue una señal aterradora e inconfundible. El favor real no solo había sido retirado, había sido violentamente cortado. El hacha estaba a punto de caer. Al día siguiente, el 2 de mayo, George Bolena fue arrestado. Le llegó una citación para comparecer ante el Consejo del Rey. Probablemente fue esperando responder preguntas, usar su ingenio y razón para disipar los rumores que circulaban. Era un noble, el hermano de la reina, un hombre de poder e influencia, pero había malinterpretado fundamentalmente la naturaleza del juego que ahora se jugaba. No estaba allí para debatir, estaba allí para ser condenado. Después de un breve y superficial interrogatorio, se le informaron los cargos en su contra: traición, adulterio y el crimen indecible de incesto. Luego fue escoltado río abajo hasta la Torre de Londres, la infame fortaleza-prisión de la que pocos acusados de traición regresaban jamás. En el espacio de 48 horas, había pasado de ser uno de los hombres más poderosos de Inglaterra a un prisionero, despojado de su dignidad, su libertad y su futuro, enfrentando las acusaciones más horribles imaginables. La velocidad fue impresionante. Un movimiento calculado por Cromwell para crear conmoción y desorden, impidiendo que la facción Bolena se uniera o montara algún tipo de defensa. Las puertas de la torre se cerraron de golpe detrás del vizconde de Rochford, y la edad de oro de los Bolena había terminado oficial y sangrientamente. La Torre de Londres era más que una prisión, era un estado mental, un purgatorio de piedra fría donde los poderosos eran llevados a contemplar su mortalidad. Para George Bolena, el confinamiento dentro de sus antiguos muros debió ser una forma única de tortura psicológica. No fue arrojado a una mazmorra común. Como noble, habría sido mantenido con relativa comodidad, probablemente en la Torre Beauchamp, con sus propios sirvientes y un grado de comodidad física. Pero esta comodidad solo habría amplificado la angustia mental. La torre era un símbolo del mismo estado que él había ayudado a construir. Sus piedras eran testigos de la lógica brutal del poder de los Tudor, una lógica que él había defendido una vez y de la que ahora era víctima. Desde su ventana, podría haber visto los aposentos de la reina, los mismos apartamentos donde su hermana Ana también estaba encarcelada, cautiva en las mismas habitaciones donde había esperado su coronación solo 3 años antes. Esta proximidad, el saber que su hermana, la persona con la que compartía el vínculo más profundo de intelecto y afecto, estaba a solo unos cientos de metros de distancia, soportando la misma pesadilla, debió ser una agonía inconmensurable. Estaba aislado, desconectado del mundo, con solo los susurros de sus carceleros y la agitación de sus propios pensamientos como compañía. Él, el maestro polemista, el elocuente diplomático, ahora estaba silenciado, su destino decidiéndose en salas a las que no podía entrar, por hombres que una vez habían sido sus colegas y rivales. El cargo de incesto, tan absurdo y monstruoso, habría dado vueltas en su mente sin cesar. ¿Cómo empezar a refutar una fantasía tan grotesca? Era una calumnia diseñada para ser irrefutable, una mancha que se adhería como veneno. También estaba el profundo sentimiento de traición. Traición por parte del rey al que había servido y admirado, un hombre al que había considerado un amigo y un par intelectual. Traición por parte de su propia esposa, cuyo testimonio, pronto descubriría, formaba el núcleo podrido del caso en su contra. Y traición por parte del sistema político en el que había creído, un sistema de leyes que ahora estaba siendo pervertido en una herramienta de asesinato judicial. Tenemos relatos de que, durante su encarcelamiento, fue visitado por teólogos, quizás enviados para asegurar una confesión o para preparar su alma para lo inevitable. Pero George, el ferviente reformador, según se informa, se enfrascó con ellos en un feroz debate teológico, su mente aún aguda, su espíritu, al parecer, aún no quebrado.
Era un hombre que se enfrentaba al abismo, despojado de todo excepto de su intelecto y su fe. La espera, la incertidumbre sobre la naturaleza exacta de su caída, el horror roedor de las acusaciones, todo era parte de un proceso deliberado para quebrar el espíritu de los condenados antes de que fueran llevados al teatro final de su juicio. La torre era la antecámara del cadalso, un lugar diseñado para desmantelar a un hombre pieza por pieza, mucho antes de que el verdugo levantara su hacha. Para George Bolena, fue el lugar donde el mundo brillante y soleado que había conocido se extinguió, reemplazado por la realidad húmeda y escalofriante de su propia muerte inminente y orquestada. Antes del evento principal, el juicio farsa de la reina y su hermano, hubo un telonero diseñado para establecer una narrativa de culpabilidad y asegurar que el resultado nunca estuviera en duda. El 12 de mayo de 1536, los 4 plebeyos acusados junto a los Bolena Sir Francis Weston, Sir Henry Norris, Sir William Brereton y el músico Mark Smeaton fueron llevados a juicio en Westminster Hall. Fue una formalidad legal, una pieza de teatro político cuyo guión ya había sido escrito por Thomas Cromwell. Los 4 hombres fueron acusados de alta traición por cometer adulterio con la reina Ana y por conspirar la muerte del rey. La evidencia presentada fue la misma colección endeble de rumores y confesiones forzadas que sustentaba todo el caso. La atmósfera en la sala habría sido eléctrica de miedo y expectación. Los jueces y el jurado no eran árbitros imparciales de la justicia. Eran hombres de la corte, muy conscientes de los deseos del rey y del peligro mortal de desafiarlos. 3 de los hombres, Weston, Norris y Brereton, todos aristócratas que no habían sido sometidos a tortura, mantuvieron firme y valientemente su inocencia. Se declararon no culpables de todos los cargos. A Sir Henry Norris, un hombre que había sido un amigo cercano y de confianza del rey Enrique durante años, se le ofreció supuestamente un perdón si tan solo confesaba e implicaba a la reina. Era una oferta tentadora, un salvavidas en un mar de desesperación, pero Norris se negó. No salvaría su propia vida condenando a su reina con una mentira, un acto final de lealtad y coraje que contrastaba con las cobardes maniobras políticas que lo rodeaban. Pero la declaración de un hombre fue diferente. Mark Smeaton, el músico, el hombre que había sido quebrado en la casa de Cromwell, se declaró culpable. Su única palabra susurrada de culpabilidad fue todo lo que la fiscalía necesitaba. Era la prueba, la corroboración, que daba una apariencia de verdad a toda la invención. Su confesión, extraída bajo coacción, ahora envenenaba el pozo para los otros 3. No importaba que negaran los cargos. La declaración de Smeaton creaba la impresión de una vasta y depravada conspiración. El jurado, compuesto por hombres que conocían a los acusados, que habían justado y cenado con ellos, tardó muy poco en deliberar. El veredicto era una conclusión inevitable. Los 4 hombres fueron declarados culpables. Se leyó la sentencia, la más brutal que la ley permitía para la traición. Debían ser ahorcados, arrastrados y descuartizados. Este ritual bárbaro, un espectáculo público de destripamiento y mutilación, era el precio de la furia del rey y la ambición de Cromwell. El juicio de los plebeyos fue un éxito crucial para la fiscalía. Estableció un precedente legal de culpabilidad, solidificando la historia de la infidelidad desenfrenada de la reina en las mentes de la corte y el público. Creó una atmósfera de inevitabilidad. Si estos 4 hombres eran culpables, entonces seguramente la reina, la figura central en sus presuntos crímenes, también debía serlo. Y si la reina era culpable, ¿qué esperanza había para su hermano, el hombre acusado del pecado más monstruoso de todos? El escenario estaba listo para el acto final. 3 días después, el 15 de mayo de 1536, el Gran Salón de la Torre de Londres se transformó en un tribunal para el juicio más sensacional de la historia inglesa. No se trataba de un juicio de plebeyos, sino de la realeza y la más alta nobleza. Ana Bolena, la reina de Inglaterra, y su hermano, George Bolena, vizconde de Rochford, iban a ser juzgados por un jurado de sus pares, un panel de 26 nobles presidido por su propio tío, el duque de Norfolk. El espectáculo estaba cargado de una terrible y trágica ironía. El hombre que juzgaba, Norfolk, era un rival político que había resentido durante mucho tiempo la influencia de los Bolena y ahora tenía sus vidas en sus manos.
El jurado estaba lleno de hombres que habían prosperado bajo los Bolena, hombres que se habían inclinado ante Ana como su reina y se habían reído de los chistes de George en la cena real. Ahora, sus rostros estaban sombríos, sus ojos desviados, sus mentes ya decididas. La galería estaba abarrotada de espectadores, una muestra representativa de la élite inglesa, todos allí para presenciar el acto final y brutal de la tragedia de los Bolena. Primero, la reina Ana fue llevada ante el tribunal. Entró con una compostura tranquila y digna que dejó atónitos a los presentes. Escuchó mientras se leía la larga y escabrosa acusación, detallando los cargos de adulterio con 5 hombres, incesto con su hermano y conspiración para la muerte del rey. Se presentó la evidencia tal como era. La confesión forzada de Smeaton, los rumores de Lady Rochford, las interpretaciones retorcidas de los coqueteos cortesanos. Según todos los testimonios, Ana se defendió brillantemente. Respondió a cada cargo con inteligencia, lógica y una tranquila confianza, exponiendo lo absurdo y la falta de sustancia del caso de la Fiscalía. Creó una impresión tan poderosa que, por un momento, un observador podría haber creído posible una absolución. Pero era una ilusión. El veredicto ya estaba escrito. Después de su juicio, fue llevada, y su hermano George fue traído para enfrentar al mismo tribunal. Él también entró con un aire de desafío y seguridad intelectual. Era, después de todo, uno de los grandes polemistas de su generación, un hombre reconocido por su mente rápida y su lengua de plata. No solo luchaba por su vida, luchaba por su honor, el nombre de su familia y la verdad, en una sala que no tenía lugar para ella. Se leyeron los mismos cargos en su contra: traición a través del incesto y la conspiración. La visión de estos dos hermanos, los arquitectos de una nueva Inglaterra, siendo sistemática y públicamente desmantelados por el mismo Estado que habían ayudado a crear, fue una escalofriante demostración de poder absoluto. La ley no era un escudo para los inocentes, era un arma para el rey, y Cromwell la apuntaba directamente a los corazones de las dos personas que se interponían en el camino de su nuevo orden. El juicio fue una pieza de teatro meticulosamente escenificada, y su propósito no era la justicia, sino la justificación. Frente a una conclusión inevitable, George Bolena montó una defensa que fue recordada por su brillantez, su coraje y su fatal y desafiante imprudencia. Se paró ante el jurado de sus pares, hombres que conocía bien, y luchó. Escuchó los cargos, una letanía de horrores fabricados, y luego, con la habilidad forense de un abogado y la pasión de un hombre agraviado, comenzó a diseccionar el caso de la Fiscalía, o más bien, la falta de él. Abordó cada punto, refutando las vagas líneas de tiempo y las fantásticas acusaciones con lógica y razón. Habló con la elocuencia por la que era famoso, su voz resonando con confianza por el cavernoso salón. Dominó el espacio y, por un tiempo, pareció estar ganando la discusión, si no el caso. Según se informa, los espectadores quedaron impresionados por su enérgica defensa. Hizo que los cargos parecieran tan endebles y ridículos como eran. Pero entonces llegó el momento que selló su destino, un acto de audacia tan desafiante que dejó a la corte sin aliento. La Fiscalía presentó como evidencia un trozo de papel, una nota que detallaba la supuesta conversación entre Ana y Lady Rochford, en la que la reina supuestamente había cuestionado las habilidades sexuales del rey, afirmando que no tenía ni habilidad ni virilidad. Los detalles se consideraron tan escandalosos, tan insultantes para el honor y la masculinidad del rey, que el fiscal no los leyó en voz alta, simplemente resumiendo la naturaleza traicionera de la nota. Luego le entregó el papel a George. Lo que sucedió a continuación fue extraordinario. En un acto de arrogancia suprema o de desesperada transparencia, George tomó la nota y leyó su contenido en voz alta a toda la corte. Un grito ahogado colectivo debió llenar la sala. Acababa de ventilar públicamente el insulto más íntimo y condenatorio imaginable contra el famosamente susceptible y egocéntrico Enrique el VIII. En ese momento, rompió la regla no escrita de la corte de los Tudor. Bajo ninguna circunstancia, se humillaba públicamente al rey. Sus razones para hacerlo se debaten. ¿Fue una apuesta calculada para mostrar al jurado cuán ridícula era la evidencia?
basada en nada más que chismes salaces e inverificables de su esposa separada? ¿O fue un acto de pura y frustrada rabia, un gesto final y suicida de desafío de un hombre que sabía que ya estaba condenado y quería exponer la sórdida naturaleza de la conspiración en su contra? Cualquiera que fuera el motivo, fue un error de juicio catastrófico. Había ganado el debate pero perdido la vida. El insulto a la virilidad del rey fue una ofensa imperdonable. Un ataque personal que transformó un juicio político en un asunto de venganza personal. El jurado, que podría haber albergado alguna duda, ahora no tenía otra opción. Absolver a George sería validar el insulto contra el rey. Estarían firmando sus propias sentencias de muerte. La brillante defensa de George había sido deshecha por un solo acto imprudente, un destello de su viejo y desafiante ingenio que resultó ser el último. Había demostrado que era mejor polemista que sus acusadores, pero al hacerlo, había confirmado que era un hombre muerto. El veredicto era ahora una mera formalidad, un ritual para concluir el sombrío teatro. Después de la impactante recitación de George Bolena sobre las supuestas insuficiencias del rey, el ambiente en el gran salón pasó de ser un proceso legal a uno de fatalidad inminente. El jurado de pares, con los rostros pálidos y serios, se retiró. No necesitaron deliberar por mucho tiempo. Su elección era simple: condenar a un hombre o arriesgarse a la furia de un rey insultado y omnipotente. Regresaron, y el duque de Norfolk, su tío, preguntó sin emociones por su veredicto. El presidente del jurado, el conde de Sussex, declaró a George Bolena, vizconde de Rochford, culpable de todos los cargos. La sentencia fue pronunciada entonces por Norfolk, un hombre que condenaba a su propio sobrino a una muerte espantosa. Las palabras habrían resonado en el aire frío de la sala. George Bolena debía ser llevado de regreso a la Torre de Londres, y de allí, al lugar de ejecución, donde debía ser ahorcado, arrastrado y descuartizado. Esta era la pena completa y aterradora por alta traición reservada a los plebeyos. Un ritual de 3 partes de agonía pública, diseñado como el máximo disuasivo. El condenado sería colgado hasta quedar casi inconsciente, luego descolgado. Mientras aún estuviera vivo, su abdomen sería abierto, y sus intestinos y genitales serían extraídos y quemados ante sus propios ojos. Finalmente sería decapitado y su cuerpo cortado en 4 cuartos, que luego se exhibirían en picas en lugares prominentes como una advertencia espeluznante para otros. Mientras se leía este horrible destino, George Bolena reaccionó, según se informa, con compostura, pero se dirigió a la corte una última vez. No suplicó por su vida. En cambio, hizo una serie de peticiones prácticas, pidiendo que sus deudas fueran pagadas con su patrimonio confiscado, un último intento de mantener su honor y asegurarse de que sus asuntos estuvieran en orden. Fue el acto de un hombre que había aceptado su destino, y ahora miraba más allá de su propia muerte. Algún tiempo después del juicio, el rey, en un pequeño y casi perverso acto de misericordia, conmutó las sentencias de George y los otros 4 caballeros condenados. No serían sometidos a la barbarie total de ser ahorcados, arrastrados y descuartizados. En cambio, se les concedió la muerte de un noble, un solo y rápido golpe del hacha del verdugo. Esto no fue un acto de compasión, fue una decisión pragmática para evitar un espectáculo público prolongado y potencialmente compasivo de sufrimiento para aristócratas conocidos. El resultado fue el mismo: la muerte. Los juicios habían terminado. Los Bolena habían sido legalmente, si no justamente, condenados. El sistema de justicia había cumplido su propósito, proporcionando al rey la justificación que necesitaba. Ahora todo lo que quedaba era el acto final y sangriento de la ejecución. En los 2 días que separaron la sentencia de su ejecución, George Bolena fue un hombre suspendido entre 2 mundos. La frenética batalla intelectual del juicio había terminado, y la finalidad física del tajo yacía justo delante. Este espacio liminal fue un tiempo para la preparación espiritual y práctica, un ajuste de cuentas final con Dios y con su propio legado. Confinado una vez más en la torre, ahora era oficialmente un hombre muerto caminando. Según los despachos del siempre vigilante embajador imperial, Eustace Chapuis, George dedicó estas horas finales a su fe. Se dice que pasó gran parte de su tiempo con su limosnero, en oración y contemplación religiosa.
Para un hombre que había sido una fuerza apasionada e impulsora de la Reforma inglesa, esta fue una prueba final y crucial de sus creencias. Se enfrentaba a la pregunta última, la que yace al final de todo debate teológico. ¿Cómo un hombre de fe se encuentra con su fin? Sus convicciones evangélicas, que habían prometido una relación más directa y personal con Dios, ¿le proporcionaron consuelo ahora? Los relatos sugieren que sí. Se dijo que había mostrado una notable fortaleza y una tranquila aceptación de su destino, viendo su muerte a través de la lente de un cristiano que se prepara para encontrarse con su Creador. También era un hombre de letras, un poeta, y es en este período que tradicionalmente se cree que compuso su obra final, un poema titulado Adiós mi laúd. Si bien su autoría es debatida por los eruditos, los temas del poema de traición, resignación y el silenciamiento de una voz una vez celebrada resuenan poderosamente con su situación. El poema habla de un laúd que ahora debe estar en silencio, porque sus canciones han engendrado mi pesar y procurado mi dolor. Es un lamento por una vida de actuación cortesana que ha terminado en desastre, una conmovedora despedida de un hombre cuyo ingenio y palabras, una vez sus mayores activos, se habían convertido en los instrumentos de su destrucción. Ya sea que lo escribiera o no, el sentimiento captura el arco trágico de su vida. También se centró en asuntos mundanos, asegurándose de que sus considerables deudas fueran registradas para que pudieran ser saldadas. Esta preocupación por sus obligaciones financieras, incluso al borde de la muerte, habla de un hombre profundamente comprometido con su propio honor y reputación, queriendo dejar el mundo con la conciencia tranquila, al menos a los ojos de sus acreedores. Estaba tratando de ejercer un último fragmento de control sobre una vida que le había sido arrebatada tan violentamente. Estas últimas 48 horas fueron un período de vida intensa y condensada, un despojo final de todos los títulos y ambiciones terrenales, dejando solo a un hombre, su fe y la sombra amenazante del hacha. Fue un interludio tranquilo y sombrío, antes del ruido y el horror de la ejecución pública en Tower Hill. La mañana del 17 de mayo de 1536 amaneció gris y ominosa sobre Londres. En Tower Hill, justo fuera de los muros de la fortaleza, se había erigido un gran cadalso cubierto de tela negra, un escenario austero para el acto final de esta tragedia política. Se había reunido una gran multitud, un mar de rostros expectantes, atraídos por el espectáculo morboso de hombres de alta cuna siendo derribados. Estaban a punto de presenciar la erradicación sistemática de la facción de la reina. Los 5 hombres condenados fueron sacados de la torre. Sir Francis Weston, Sir Henry Norris, Sir William Brereton, Mark Smeaton y a la cabeza, como el noble de más alto rango entre ellos, George Bolena, vizconde de Rochford. La procesión era solemne, un desfile sombrío de los caídos. Serían ejecutados uno por uno, una demostración lenta y metódica del poder del rey. El orden de ejecución fue dictado por el rango, comenzando por el más bajo. Mark Smeaton, el músico cuya confesión forzada había sido la clave de todo el complot, fue el primero en morir. Le siguieron Brereton, Weston y luego Norris, el antiguo amigo del rey que había rechazado un perdón a cambio de una mentira. Cada hombre subió al cadalso, ofreció un breve discurso convencional y luego se arrodilló para colocar su cabeza sobre el tajo. El sonido del hacha al caer, la vista de la sangre, las reacciones de la multitud, fue un ritual repetitivo y brutal que aumentó la tensión para el evento principal. Finalmente, fue el turno de George. Ascendió los escalones de madera del cadalso con un aire reportado de compostura y dignidad. Era un hombre conocido por su fina ropa y su porte seguro, e incluso en estos últimos momentos presentaba la imagen de un noble. Miró a la multitud, una colección de londinenses, comerciantes y compañeros cortesanos que habían venido a verlo morir. Se enfrentaba a la ciudad que había ayudado a gobernar, bajo el cielo del reino que había ayudado a reformar. El verdugo, un profesional probablemente traído de Calais por su habilidad, estaba listo, su hacha brillando a la pálida luz de la mañana. El tajo, un simple trozo de madera, ya estaba manchado con la sangre de los hombres que lo habían precedido. Este fue el momento más visceral de la narrativa, la reducción de un hombre complejo y brillante a mera carne y hueso, un cuerpo sujeto al poder absoluto y brutal del Estado.
Todos los debates, la diplomacia, la poesía y el poder habían conducido a este único y primitivo momento. Un hombre, un tajo y una cuchilla. El aire estaba cargado del olor a serrín, sudor y sangre derramada. Los últimos segundos de su vida se agotaban, medidos por el silencio nervioso de la multitud y el ritmo constante de su propio corazón. En el cadalso, con los ojos de Londres sobre él, George Bolena ofreció su última actuación pública. No fue una proclamación apasionada de su inocencia, ni una amarga condena de sus enemigos. Haberlo hecho habría sido un gesto peligroso e inútil. Protestar la propia inocencia de traición podría interpretarse como un acto final de traición en sí mismo, poniendo en peligro la posibilidad de una muerte rápida y atrayendo más persecución sobre la propia familia. En cambio, siguiendo la sombría convención para los condenados de la época, pronunció un discurso que era una mezcla cuidadosamente construida de piedad, contrición y mensajes sutiles. Comenzó dirigiéndose a la multitud, reconociendo que estaba allí para morir. Hombres cristianos, según se informa, comenzó. He venido aquí a morir, por cuanto estoy condenado por la ley a morir, y no me quejaré de ello. Confesó no los crímenes específicos por los que fue sentenciado incesto y traición, sino ser un pecador en un sentido más general y teológico. He sido un gran lector y un gran promotor de la palabra de Dios, declaró, pero no he sido un gran hacedor de la misma. He vivido una vida viciosa y pecaminosa. Esta era una fórmula estándar, una admisión de la fragilidad humana general que se esperaba de un hombre al borde de encontrarse con su Dios. Pero para George, el gran campeón de la Reforma, tenía un peso particular. Admitía que su conducta personal no había estado a la altura de los altos ideales escriturarios que había defendido públicamente. Estaba, en cierto sentido, haciendo un acto público de penitencia. Luego, lanzó una advertencia que parecía dirigida directamente a sus compañeros cortesanos, los hombres ambiciosos que todavía jugaban el juego que él había perdido. Les advirtió contra las vanidades de la corte y los peligros de confiar en las promesas halagadoras del mundo. Habló de cómo su propio orgullo y sus deseos carnales y mundanos lo habían llevado a este final vergonzoso. Era un sermón moral pronunciado desde el más dramático de los púlpitos. Crucialmente, no mencionó a su hermana ni habló del rey. Pidió las oraciones de la multitud y el perdón de Dios, y luego se arrodilló. Colocó su cabeza en el tajo. El verdugo levantó la pesada hacha. Con un solo y rápido golpe, la vida de George Bolena, vizconde de Rochford, poeta, diplomático y reformador, se extinguió. Su discurso sigue siendo objeto de interpretación. ¿Fue una expresión sincera de un hombre cuya fe se había profundizado ante la muerte? ¿O fue una actuación magistral y pragmática, diseñada para proteger a su familia, saldar su conciencia con Dios y dejar atrás el recuerdo no de un traidor, sino de un noble cristiano imperfecto pero piadoso? Al final, probablemente fue ambas cosas, una compleja declaración final de un hombre complejo. Las secuelas inmediatas de las ejecuciones en Tower Hill fueron una rápida y escalofriante exhibición de consolidación política. Mientras la cabeza de George Bolena era levantada para que la multitud la viera, una confirmación final y espeluznante de la muerte, se cerraba de golpe un capítulo de la historia inglesa. Su cuerpo, junto con los de los otros 4 hombres, fue llevado sin ceremonias para ser enterrado en los terrenos de la propia torre, inhumado en la capilla de San Pedro ad Vincula, la capilla de San Pedro encadenado. Era un lugar reservado para las víctimas más famosas del estado de los Tudor, un lugar de descanso final e ignominioso. Se le uniría allí solo 2 días después su hermana, Ana, quien fue ejecutada dentro de los muros de la torre por un espadachín francés. Con sus muertes, la facción Bolena no solo fue derrotada, fue aniquilada. Sus escudos de armas fueron derribados, sus nombres difamados y su poder completamente borrado. La corte, que había temblado durante los juicios, ahora respiró un suspiro colectivo de alivio e inmediatamente se realineó con la nueva realidad. El nuevo sol era Juana Seymour. En un movimiento de prisa casi indecente, el rey Enrique el VIII se comprometió formalmente con Juana el 20 de mayo, solo un día después de la ejecución de Ana, y se casó con ella 10 días después. El mundo político siguió adelante con una velocidad brutal,
ansioso por olvidar la sangrienta desagradable experiencia de las semanas precedentes. La narrativa oficial, cuidadosamente elaborada por Cromwell, quedó cimentada. Ana y sus co-conspiradores eran monstruos de depravación. Sus ejecuciones una purga necesaria y justa que había salvado al rey y al reino. El cargo de incesto, en particular, cumplió su propósito a la perfección, haciendo que todo el proyecto Bolena pareciera podrido hasta la médula. El poder de Cromwell era ahora absoluto. Había navegado con éxito los deseos maritales del rey, eliminado a una poderosa facción rival y demostrado a todos que era el ministro indispensable, el hombre que podía resolver cualquier problema, por complicado que fuera. Era el amo del Estado, solo superado por el propio rey. Pero incluso su victoria fue temporal en el traicionero mundo de la corte de los Tudor. El hombre que había enviado a George Bolena al Tajo por un crimen fantasma, el arquitecto de su asesinato judicial, encontraría él mismo el mismo destino solo 4 años después, ejecutado por traición en el mismo lugar en Tower Hill, víctima de la misma maquinaria política letal que había perfeccionado. El hacha que cayó por George Bolena, en 1536, simplemente estaba siendo afilada para su próxima víctima. La consecuencia inmediata de su muerte fue el ascenso triunfante de sus enemigos. Pero la sangre derramada ese día crearía un ciclo de violencia y retribución que continuaría girando durante años. La historia de la caída de George Bolena fue inmediatamente objeto de una intensa propaganda, una campaña deliberada para moldear su legado en uno de villanía y perversión. La historia, como suele suceder, fue escrita por los verdugos. La narrativa oficial del Estado, difundida a través de circulares de la corte y despachos de embajadores influenciados por Cromwell, pintaba la imagen de un hombre cuyo brillante exterior ocultaba un alma corrompida por la ambición y la lujuria antinatural. El cargo de incesto fue la piedra angular de este asesinato de carácter. Fue tan efectivo que durante siglos, George fue recordado principalmente por esta única acusación, probablemente fabricada. Fue reducido de una compleja figura política e intelectual a un monstruo unidimensional. Una nota al pie en la tragedia más famosa de su hermana, el hermano incestuoso que selló su perdición. Central en esta narrativa, tanto entonces como ahora, es la figura enigmática y trágica de su esposa, Jane Parker, Lady Rochford. Su testimonio, ya sea dado libremente o coaccionado, fue la única evidencia para el cargo de incesto. Por esto, la historia la ha tildado de villana traicionera. Una esposa celosa que envió a su esposo y cuñada a la muerte por despecho. El embajador español Chapuis escribió que fue motivada por un ataque de celos, y esta interpretación ha persistido. Sin embargo, una visión más matizada sugiere que era una mujer atrapada en una situación imposible, un peón en el juego mortal de Cromwell. Probablemente fue interrogada, amenazada y presionada para proporcionar las declaraciones que él necesitaba. Negarse habría sido arriesgarse a ser acusada de traición ella misma. Su propio destino es un oscuro testimonio de los peligros de la corte de los Tudor. 5 años después, como dama de honor de la quinta esposa de Enrique, Catalina Howard, fue implicada en los asuntos adúlteros de la reina. Acusada de facilitarlos, fue arrestada, enloqueció en la torre, y fue ejecutada en Tower Green en 1542. Su final fue tan trágico como el que ayudó a provocar a su marido. El legado de George Bolena mismo ha sido reevaluado gradualmente. Los historiadores ahora lo ven no como el monstruo de la propaganda de Cromwell, sino como una figura clave de la Reforma inglesa, un hombre talentoso e influyente que fue víctima de un despiadado golpe político. Su defensa de la Reforma, su habilidad diplomática y sus contribuciones intelectuales son ahora reconocidas como centrales en su historia. No fue un daño colateral en la caída de Ana, fue un objetivo principal. Su eliminación era esencial para que Cromwell y la facción conservadora detuvieran la agenda religiosa radical que los Bolena defendían. La propaganda que lo destruyó en su tiempo fue tan poderosa que ha llevado casi 500 años de erudición comenzar a desmantelarla y ver al hombre detrás de la monstruosa caricatura. En el análisis final, la ejecución de George Bolena resuena mucho más allá de la sangrienta política de la corte de los Tudor, haciendo eco a través de los siglos como una exploración atemporal y escalofriante del poder, la justicia y la mortalidad.
Su historia es un crudo recordatorio de la aterradora fragilidad de una vida vivida a la sombra de un monarca absoluto. George era un hombre que poseía todo lo que el Renacimiento apreciaba: intelecto, encanto, educación e influencia. Sin embargo, todo ello quedó sin sentido por un solo cambio en el favor del rey. Su destino demuestra una verdad brutal. En un sistema de poder absoluto, la ley no es un escudo sino un arma, y la lealtad es una moneda con un valor constantemente fluctuante. Su juicio fue una perversión de la justicia. Un juicio farsa donde el veredicto se dictó antes de que se escuchara la evidencia, un fenómeno que se ha repetido en innumerables regímenes totalitarios a lo largo de la historia. El uso de la calumnia sexual, específicamente el monstruoso cargo de incesto, como herramienta política para deshumanizar por completo a un oponente, es una táctica que sigue siendo escalofriantemente familiar en el mundo moderno. Sirve para sacar a la víctima del ámbito del desacuerdo político y colocarla en una categoría de lo moralmente intocable, haciendo que su destrucción parezca no solo necesaria, sino justa. Además, la historia de George Bolena es una tragedia de un reformador consumido por la misma revolución que ayudó a encender. Era un verdadero creyente en un nuevo tipo de Inglaterra, una nación libre de la autoridad de Roma, guiada por las escrituras y la investigación intelectual. Impulsó este cambio con pasión y convicción, solo para ser devorado por el estado paranoico e inestable que surgió. Ayudó a desatar un tigre, creyendo que podía controlarlo, y finalmente fue consumido por él cuando se volvió contra sus amos. Su muerte simboliza el momento en que la Reforma inglesa pasó de ser un movimiento intelectual y teológico a un brutal instrumento de terror de Estado, manejado por un rey paranoico y su despiadado ministro. George Bolena no fue solo el hermano de Ana, arrastrado a un baño de sangre. Fue una fuerza política e intelectual formidable por derecho propio, y su ejecución fue un acto calculado de asesinato político diseñado para eliminar a un líder de la causa reformista. El hacha que cercenó su cabeza fue un intento de cortar el futuro que él imaginaba para Inglaterra, dejando un legado escrito no en la tinta de su poesía y diplomacia, sino en la sangre que empapó las tablas del cadalso en Tower Hill.